En el año 2031, la humanidad recibió su primera señal extraterrestre. No era un saludo, no era una invitación, era una advertencia codificada en matemáticas puras. Los científicos tardaron 9 meses en descifrarla, y cuando lo hicieron, el mundo dejó de respirar, por un momento. El mensaje decía, en esencia, algo muy simple: hemos alterado vuestro sistema solar. No interfieran. Pero la humanidad, como siempre, no pudo simplemente obedecer. Porque los humanos llevan 350 años haciendo algo que ninguna otra especie hace. Los humanos hipotetizan. Los humanos especulan. Los humanos buscan soluciones. Y esta vez, la solución que encontraron cambiaría el universo para siempre. Todo comenzó con los estanques raros del espacio profundo. En el año 1689, el astrónomo Giovanni Cassini observó algo inexplicable en Saturno. No eran los anillos, no eran las lunas, era algo dentro del campo de asteroides. Había zonas donde los asteroides no se movían como deberían. Se agrupaban en patrones demasiado perfectos para ser naturales. Cassini los llamó las charcas del cielo. Nadie le tomó en serio. Pasaron 100 años, luego 200, luego 300. Pero cada generación de astrónomos volvía a esos patrones. Cada generación los redescubría y se hacía la misma pregunta: ¿por qué esos asteroides no se dispersan como el resto? ¿Qué fuerza invisible los mantiene en esas formaciones tan precisas? En 1891, la astrónoma alemana Martha Heiss propuso la primera hipótesis seria. Dijo que había una fuente gravitacional artificial en el centro de cada agrupación. Sus colegas se rieron. Una fuente gravitacional artificial. Imposible, dijeron. Pero Heiss siguió calculando durante 20 años más, y sus números eran perfectos. Sus ecuaciones no mentían. Algo estaba ahí, algo que no debería existir. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, el físico soviético Alexei Morozov retomó los cálculos de Heiss y los amplió con física cuántica moderna. Morozov concluyó que los agrupamientos no eran gravitacionales, sino electromagnéticos. Algo estaba emitiendo pulsos electromagnéticos de frecuencia variable, pulsos que actuaban como pastores, que guiaban a los asteroides, que los mantenían en sus posiciones con una precisión de menos de 1 metro. Morozov murió en 1951 sin haber podido probar su teoría, pero dejó 200 páginas de cálculos que nadie pudo refutar. Y así pasaron otros 50 años, otro medio siglo de hipótesis y dudas, hasta que llegó el telescopio espacial Kepler, y todo cambió. En 2009 el equipo del Kepler identificó 47 zonas anómalas, no solo en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, también en el cinturón de Kuiper, también en la nube de Oort, 47 zonas, donde los asteroides formaban estructuras casi perfectas. Algunos parecían espirales, otros parecían matrices cuadradas, otros esferas huecas, y en el centro de cada una de esas formaciones había algo pequeño, algo que no emitía luz, algo que absorbía todo. Los llamaron núcleos silenciosos, y nadie sabía qué eran. La doctora Yuki Tanaka, astrofísica de la Universidad de Tokio, fue la primera en acercarse. No físicamente, claro, sino matemáticamente, con modelos de simulación. Tanaka pasó 4 años simulando la física de esos núcleos silenciosos, y llegó a una conclusión que la hizo vomitar de terror y asombro al mismo tiempo. Los núcleos no eran naturales. No podían serlo. Eran dispositivos, máquinas, tecnología de una civilización que dominaba la gravedad, como nosotros dominamos el fuego. Tanaka publicó su paper en 2013. La comunidad científica casi la destruyó. La llamaron charlatana, la llamaron sensacionalista, pero sus datos eran impecables. Sus simulaciones eran reproducibles. Y entonces, en 2015, el rover OSIRIS-REx capturó algo inesperado. Mientras orbitaba el asteroide Bennu, detectó una señal de radio de baja frecuencia. Provenía del interior del campo de asteroides cercano,
de uno de esos núcleos silenciosos. Era una señal regular en rítmica, casi como un latido. Y cuando los ingenieros de la NASA la analizaron, encontraron algo que los paralizó. La señal contenía información, datos codificados en una secuencia matemática, números primus constantes universales, coordenadas estelares. Era un mensaje. Los núcleos silenciosos estaban transmitiendo mensajes. Llevaban transmitiendo esos mensajes durante quién sabe cuánto tiempo. Quizás miles de años. Quizás millones. Y la humanidad, en toda su historia, había estado demasiado ocupada con sus guerras para escuchar lo que el universo le estaba gritando. El Dr. James Okonkwo, matemático nigeriano del MIT, lideró el equipo de decodificación. Tardaron 2 años, 2 años de noches sin dormir y cajas de pizza frías, 2 años de ecuaciones escritas en pizarras que llenaban habitaciones enteras. Y finalmente, en 2017, Okonkwo convocó una conferencia de prensa secreta, solo para representantes de las agencias espaciales del mundo. Les dijo lo que había encontrado en esa señal. Y la sala quedó en silencio absoluto. Los núcleos silenciosos no eran solo máquinas, eran estaciones de procesamiento. Estaban refinando material de los asteroides, extrayendo elementos específicos, construyendo algo lentamente, con una paciencia que ninguna mente humana puede imaginar. Pero Okonkwo había descifrado solo el 20% del mensaje. El 80% restante era demasiado complejo, demasiado avanzado. Era como intentar que un niño de 5 años leyera filosofía kantiana en alemán antiguo. Y entonces llegó el año 2031 y llegó la señal de advertencia. Hemos alterado vuestro sistema solar a no interfieran. Ahora todo tenía sentido. Los estanques de asteroides no eran naturales. Eran reservorios, almacenes, piscinas de materia prima organizada. Los alienígenas los habían creado hace milenios para algún propósito que aún desconocíamos. Y ahora nos estaban diciendo que nos alejáramos. Pero la humanidad no se alejó. La humanidad hizo lo que siempre hace. La humanidad se sentó alrededor de una mesa y empezó a pensar. La reunión se celebró en Ginebra, en un búnker subterráneo a 50 metros de profundidad. Asistieron 142 científicos de 39 países. También estaban presentes 16 jefes de Estado y 3 generales nucleares. El moderador era el Dr. Raj Patel, director de la Agencia Espacial Unificada. Patel era conocido por 2 cosas: en su mente brillante y su voz completamente calmada. Incluso cuando el mundo se estaba derrumbando a su alrededor, Patel sonaba como si estuviera describiendo el tiempo que haría el domingo. Tenemos 3 opciones, dijo Patel aquella mañana de octubre. Primera opción: no obedecemos, nos retiramos, dejamos los estanques en paz. Segunda opción: hacemos contacto, intentamos comunicarnos con quien envió ese mensaje. Tercera opción: investigamos sin interferir, observamos desde lejos y aprendemos. La sala debatió durante 6 horas. 6 horas de gritos y argumentos en 12 idiomas. Porque los humanos no son buenos obedeciendo sin entender. Al final, votaron y la opción ganadora fue la más inesperada. No la primera, no la segunda, no la tercera. Eligieron la cuarta opción, la que nadie había mencionado todavía. La doctora Elena Marchetti, oceanógrafa italiana convertida en astrofísica, fue quien la propuso. Marchetti llevaba 3 horas escuchando en silencio desde el fondo de la sala. Cuando se levantó, todos la miraron porque nadie sabía exactamente por qué estaba ahí. Era oceanógrafa. ¿Qué hacía en una reunión sobre asteroides? Llevan 350 años estudiando estos estanques, dijo Marchetti. Y en todo ese tiempo, ninguno de ustedes ha pensado en por qué los llaman estanques en silencio. Un estanque no es solo un lugar donde se guarda agua, continuó. Un estanque es un ecosistema. Un sistema vivo, con ciclos. Con flujos. Lo que esas máquinas están haciendo no es almacenar asteroides. Lo que están haciendo es
criar algo, a cultivar algo, como un acuario galáctico. La sala explotó en murmullos. Algunos rieron, otros la interrumpieron. Pero Marchetti levantó la mano y lo silenció con una sola mirada. Escúchenme. He pasado 20 años estudiando ecosistemas marinos. He visto cómo las bacterias organizan colonias con una precisión que parece inteligente. He visto cómo los corales construyen estructuras que llevan milenios creciendo. Lo que veo en esos patrones de asteroides es exactamente lo mismo. No son máquinas de procesamiento, son incubadoras. Ocankwo, el matemático, frunció el ceño. ¿Incubadoras de qué? Marchetti abrió su laptop, proyectó una imagen en la pantalla principal. Era una simulación que había estado preparando durante meses, sin decírselo a nadie. La imagen mostraba los 47 agrupamientos de asteroides desde arriba, y cuando los trazabas todos en el mapa del sistema solar, formaban un patrón que se parecía, de forma inquietante, a una red neuronal. Están construyendo un cerebro, dijo Marchetti, un cerebro hecho de roca y vacío. El silencio que siguió fue el más profundo que cualquiera en esa sala había experimentado, porque todos eran científicos, y todos sabían, en el fondo de sus entrañas, que Marchetti podría tener razón, y si tenía razón, la humanidad no estaba ante una amenaza, estaba ante el nacimiento de algo que aún no había despertado, de algo que los alienígenas llevaban milenios construyendo, y que nosotros, sin saberlo, habíamos estado observando crecer. La cuarta opción de Marchetti era esta: a no retirarse, no atacar, no solo observar, sino participar, aprender el idioma del sistema, convertirse en parte del ecosistema. Era una idea tan extraña que tardaron 3 días en votarla. Y ganó por un margen de 72 votos contra 70, los 2 votos de diferencia que cambiaron el destino de la especie humana. El proyecto se llamó Operación Acuario. Tenía un presupuesto de $120 billones repartidos entre 40 naciones, y tenía un plazo de 10 años para producir resultados. La directora del proyecto fue, por supuesto, la doctora Elena Marchetti. El primer paso era entender el lenguaje de los núcleos silenciosos. No el mensaje que enviaban, sino la lógica subyacente en el protocolo. Para eso, Marchetti reunió el equipo más inusual en la historia de la ciencia: físicos cuánticos, ambiólogos marinos, musicólogos, lingüistas de lenguas muertas, antropólogos, neurocientíficos, y también, para sorpresa de todos, 3 artistas. Los patrones tienen ritmo, explicó Marchetti al equipo el primer día. Y el ritmo es algo que los artistas entienden mejor que los científicos. No me importa su título. Me importa cómo piensan. El equipo se instaló en una estación orbital llamada Puente. 200 personas en el espacio. La estación orbitaba a medio camino entre la Tierra y el cinturón de asteroides. Desde allí, podían observar los núcleos silenciosos con telescopios de resolución sin precedente, y podían enviar sondas no invasivas en pequeñas discretas, como plancton, en un océano. Los primeros 6 meses fueron de fracasos totales. Cada vez que una sonda se acercaba demasiado a un núcleo, este cambiaba su patrón de emisión, como si supiera que algo ajeno se estaba acercando, como si tuviera sentidos. No están detectando las sondas, dijo la física cuántica. Amara Diallo, un día. Están detectando nuestra intención, el propósito con el que mandamos las sondas. La sala se quedó quieta. Era una idea que bordeaba lo místico, pero Diallo era una científica rigurosa. No hablaba sin datos. Los núcleos emiten campos cuánticos de baja intensidad, explicó. Esos campos interactúan con cualquier objeto que entre en su radio de influencia, y la forma en que interactúan depende de la configuración interna del objeto. Una sonda diseñada para analizar emite señales diferentes a una diseñada para simplemente existir. Saben que nuestras sondas son herramientas de estudio y cambian de comportamiento para que no aprendamos nada útil de ellos. Era, en cierto modo,
fascinante y terrorífico. Una tecnología lo suficientemente avanzada para distinguir entre observar y ser observado. Entonces necesitamos enviar algo que no tenga intención, dijo el artista Gabriel Santos. Todos lo miraron. Santos era escultor brasileño de 42 años, que Marchetti había reclutado después de ver una entrevista donde Santos describía cómo creaba esculturas que escuchaban a sus espectadores. Una herramienta tiene propósito, dijo Santos, pero una obra de arte no tiene propósito, existe. Simplemente existe. Y si mandamos algo que exista sin propósito, sin agenda, Diallo frunció el ceño. Eso es filosóficamente imposible. Todo lo que hacemos tiene intención. No si no sabemos lo que estamos haciendo, respondió Santos. Y así nació la idea más extraña de toda la operación Acuario. Mandar objetos diseñados al azar, no programados, no con misiones específicas. Objetos que, desde la perspectiva cuántica, no tuvieran un estado definido de propósito. Los llamaron mensajeros vacíos. Eran esferas de material compuesto, del tamaño de una pelota de fútbol, sin sensores activos, sin transmisores, sin propulsores. Solo flotadores pasivos, con superficies reflectantes, que capturarían datos ambientales. Los diseñaron empleando algoritmos de aleatorización verdadera, no pseudo-aleatoriedad computacional. Aleatorización real, basada en decaimiento radioactivo, para que ni siquiera los creadores supieran exactamente qué había dentro de cada esfera. Mandaron 100 esferas hacia el núcleo más cercano y esperaron durante 3 semanas. Los núcleos no reaccionaron, continuaron su patrón habitual. Era como si los mensajeros vacíos fueran invisibles para ellos. Y entonces, en la semana cuarta, algo ocurrió. Uno de los núcleos silenciosos se movió, no mucho, solo 200 metros en dirección a las esferas. Pero era la primera vez, en la historia documentada, que uno de esos dispositivos se movía voluntariamente. La estación Puente entró en estado de alerta máxima. Marchetti, que estaba dormida en su habitación, llegó al centro de control en 40 segundos. Llegó en pijama y nadie se atrevió a comentarlo. ¿Está emitiendo algo diferente?, preguntó. Sí, respondió el técnico de turno. Frecuencia completamente nueva, nunca registrada de antes. Okonkwo se lanzó sobre su consola. Empezó a analizar la nueva frecuencia. Era una señal compleja, mucho más compleja que las transmisiones habituales de los núcleos. Tardó 8 horas en encontrar el patrón dentro de la señal, y cuando lo encontró, su mano temblaba mientras escribía en la pantalla. Están respondiendo, dijo. Están respondiendo a las esferas pero no como respuesta a objetos físicos. Están respondiendo a la ausencia de intención. Reconocen los mensajeros vacíos como algo equivalente a ellos mismos. Santos, que había estado observando desde atrás, habló muy despacio. ¿Los reconocen como obra de arte? Okonkwo levantó la vista. No exactamente. Los reconocen como fragmentos en fragmentos de algo más grande que aún no está completo. Marchetti procesó eso en silencio, durante un momento muy largo. Como células, dijo finalmente. Los reconocen como células individuales de un organismo, porque eso es lo que son los núcleos. Eso es lo que están construyendo, un organismo. Y nuestras esferas encajan en ese organismo. Son compatibles, biológicamente, por decirlo de algún modo. La implicación era devastadora en su grandeza. La humanidad, sin quererlo, había creado algo que el cerebro galáctico reconocía como propio, no como una amenaza, no como una herramienta intrusa, como un fragmento de sí mismo. En las siguientes semanas, el núcleo se acercó más, luego, otro núcleo se acercó, luego 5, luego 12, como si fueran células de un cuerpo que detectaban un nutriente. Y mientras se acercaban, sus transmisiones cambiaban, haciéndose más lentas y más simples, como si estuvieran ajustándose, calibrándose para comunicarse con algo más pequeño, más limitado, más joven. Nos están hablando, susurró Diallo una tarde mientras miraba las pantallas, pero están hablando muy despacio.
¿Cómo le hablarías a un niño? No nos subestiman. Simplemente saben que somos jóvenes. Y están siendo pacientes. La paciencia de los alienígenas era, en sí misma, una lección. Una civilización que había construido 47 estanques de asteroides a lo largo de milenios. No medía el tiempo en años ni en décadas. Lo medía en eras geológicas, en ciclos estelares. Para ellos, la humanidad era algo que había existido hace un instante, un parpadeo en la historia del universo. Y aún así, estaban bajando su frecuencia para hablar con nosotros. Eso era, pensó Marchetti, la forma más profunda de respeto que había visto nunca. El año 2034 marcó el primer diálogo real entre humanos y el sistema de núcleos. No era conversación en el sentido humano. No había palabras ni frases. Era intercambio de patrones, de estructuras matemáticas, de geometrías. El equipo de Okonkwo enviaba patrones simples. Los núcleos los completaban como un rompecabezas que ambos lados construían al mismo tiempo. Al principio, eran formas básicas en triángulos, espirales en progresiones de Fibonacci. Los núcleos los completaban en segundos y respondían con variaciones más complejas. Era un juego de inteligencias dispares, aprendiendo a compartir un lenguaje. Santos, el escultor, fue el primero en darse cuenta de algo crucial. Están evaluando nuestra creatividad, dijo durante una reunión de equipo. Cada patrón que enviamos es una prueba, y ellos miden cómo respondemos a los suyos. No nos están enseñando su idioma, nos están evaluando para ver si podemos aprenderlo. Okonkwo asintió lentamente. Como un examen de admisión. Exactamente, dijo Santos. Y hemos estado respondiendo como matemáticos. Respondemos con precisión, con corrección, con eficiencia, pero no con imaginación. No con sorpresa, no. Con algo inesperado. Marchetti frunció el ceño. ¿Estás sugiriendo que respondamos incorrectamente? Estoy sugiriendo que respondamos creativamente, dijo Santos. Que rompamos el patrón esperado. Que les demos algo que no puedan predecir. Porque una inteligencia que puede predecir todas tus respuestas no tiene nada que aprender de ti. Pero una inteligencia que te sorprende, esa vale la pena conocer. Durante 3 días, debatieron si era sabio hacer eso. Si romper deliberadamente la secuencia lógica sería interpretado como error o como mensaje. Finalmente, Marchetti tomó la decisión. ¿Lo hacemos? Santos diseñó la respuesta. Tomó el patrón más complejo que los núcleos habían enviado, una estructura que los matemáticos tardaron 2 semanas en descifrar parcialmente, y en lugar de completarla con la solución lógica, la transformó. La giró 90 grados, le añadió una dimensión inesperada. La convirtió en algo que no era ni correcto ni incorrecto. Era simplemente diferente. Era arte en respuesta artística a un problema matemático. Enviaron la respuesta y esperaron. Durante 4 días, los núcleos no respondieron a nada en silencio total. Las transmisiones habituales también se detuvieron. El equipo empezó a pensar que habían cometido un error catastrófico, que los habían ofendido, que habían fallado el examen de admisión. Marchetti pasó esos 4 días sin dormir, revisando cada decisión, preguntándose si había llevado a la humanidad a un punto de no retorno. Y entonces, en el 5.º día, los 47 núcleos emitieron simultáneamente. Todos, al mismo tiempo, la misma frecuencia, el mismo patrón. Era la respuesta no a la variación matemática de Santos. Era algo completamente diferente, algo que Okonkwo tardó semanas en descifrar. Cuando finalmente lo hizo, se quedó de pie frente a la pantalla durante 10 minutos sin moverse. Luego se giró hacia el equipo con una expresión que nadie le había visto antes. Una mezcla de asombro absoluto y terror tranquilo. Nos están invitando, dijo. Nos están invitando a ver lo que están construyendo nos están mostrando el diseño completo. La pantalla mostró algo
que parecía un mapa, pero no de territorio geográfico. Era un mapa de intención, de propósito y de función. Y lo que estaban construyendo era tan grande y tan profundo que el equipo tardó un año entero en entender siquiera una fracción de lo que estaban viendo. Lo que los alienígenas estaban construyendo no era un Arman, no era una nave, no era una base, ni una colonia, ni ninguna de las cosas que la humanidad temía. Era una mente distribuida a lo largo de todo el sistema solar. Los asteroides no eran el material de construcción, eran las neuronas, los núcleos, silenciosos, no eran procesadores, eran sinapsis. Y el sistema, que llevaban milenios construyendo, era una red neuronal, de escala planetaria, Anon, de escala solar. Una conciencia que usaría la materia del sistema solar, para pensar, para existir, para experimentar el universo de una forma que ninguna mente biológica puede. ¿Por qué aquí?, preguntó alguien en la sala. ¿Por qué en nuestro sistema solar? Ocanqueo señaló la pantalla por el Sol. Por nuestro Sol específicamente. El espectro de nuestro Sol produce un tipo de radiación que actúa como combustible para esta mente. No cualquier estrella sirve. Nuestro Sol es especial, adecuado. Eligieron este sistema porque es el entorno correcto para lo que están creando. Diallo levantó la mano. ¿Cuándo terminan? ¿Cuándo despertará? Oconqueo consultó sus cálculos durante un momento. Según el ritmo de construcción actual y el diseño que nos mostraron, entre 200 y 300 años más. El número flotó en el aire de la sala, como un fantasma. 200 a 300 años. La humanidad llevaba 350, estudiando esto, sin saber lo que estaba mirando. Y aún faltaba otro tercio de milenio. ¿Y qué se supone que debemos hacer nosotros?, preguntó Marchetti. Y la respuesta llegó de la fuente más inesperada. Gabriel Santos, el escultor, que nadie entendía qué hacía allí. Santos, que había pasado semanas mirando el mapa de propósito de los alienígenas, con los ojos de alguien que ha estudiado arte toda su vida. El mapa tiene espacios vacíos, dijo Santos. Huecos en el diseño, lugares donde la red neuronal no está completa. He visto esto antes en el arte fractal. En las redes neuronales artificiales, son espacios que se dejan deliberadamente incompletos, porque la mente que se está construyendo necesita aportaciones externas para completarse. Necesita perspectivas que no puede generar sola. Necesita inputs creativos de otras formas de conciencia. En silencio, nos están invitando a contribuir, dijo Santos, con voz quieta. No como observadores, no como científicos que estudian el fenómeno, como colaboradores, como artistas que completan una obra colectiva. Nos están pidiendo que aportemos algo de nosotros mismos a esta mente, algo que ella no puede generar sola, algo que solo los humanos tienen. La pregunta lógica era, ¿qué es lo que solo los humanos tienen? Los humanos no son los más fuertes, no son los más inteligentes en términos computacionales, no son los más longevos, no son los más adaptados al espacio, pero hay algo que la humanidad ha desarrollado en sus breves siglos de historia, que parece ser extraordinariamente raro en el universo. Los humanos experimentan el miedo y actúan de todas formas. Los humanos pierden todo y siguen intentando. Los humanos enfrentan la certeza de la muerte y crean belleza a pesar de ella. Los humanos se rompen y se reconstruyen y crean cosas nuevas de sus propias grietas. La resiliencia, no como característica biológica, como forma de procesar la realidad, la capacidad de encontrar significado en el caos, de narrar el dolor, de hacer arte del trauma. Eso es lo que los alienígenas querían incorporar a su mente galáctica, porque una mente que nunca ha perdido no puede entender el universo completo. Una mente que nunca ha sido frágil no puede comprender la fragilidad de la materia. Una mente que nunca ha creado arte desde la desesperación no puede procesar ciertos tipos de verdad. Y el universo, en su complejidad infinita, contiene todos esos tipos de verdad. El equipo tardó
6 meses en desarrollar el protocolo de contribución. No podían simplemente enviar datos humanos. Eso habría sido demasiado crudo, demasiado caótico. Necesitaban destilarlo. Necesitaban encontrar la esencia de lo que hacía humana a la humanidad. Formaron grupos de trabajo en cada continente. Recogieron historias, no historias de victoria, no de triunfos científicos ni de conquistas militares. Historias de pérdida y de reconstrucción, de amor que persiste en la adversidad, de creatividad nacida del dolor, de sabiduría ganada a través de la equivocación. Recopilaron música, especialmente música que surgió de momentos de crisis colectiva, el blues americano, el fado portugués, el tango argentino, el qawwali, sufía en el canto gregoriano de los monasterios medievales, las canciones de cuna de las madres en guerra. Recopilaron arte, especialmente el arte que había sobrevivido a la destrucción, las pinturas de Picasso, después de Guernica, los dibujos de los niños de Teresín, las esculturas que las comunidades reconstruyeron después de los terremotos, las grafías de los pueblos colonizados que mantuvieron su idioma en secreto. Recopilaron ciencia, pero no los grandes descubrimientos triunfales, sino los papers rechazados que resultaron ser correctos décadas después, las hipótesis ridiculizadas que se convirtieron en fundamentos del conocimiento, los experimentos fallidos que enseñaron más que los experimentos exitosos. Lo compilaron todo. 350 años de hipótesis sobre los estanques de asteroides, 3 siglos y medio de humanidad mirando al cielo con curiosidad, sin saber qué miraba, pero sin dejar de mirar nunca, sin resignarse a la ignorancia, sin rendirse ante el misterio. Eso también era parte de la contribución. Quizás la parte más importante, la terquedad incomprensible de una especie joven que no acepta no sé como respuesta final. El día del envío, toda la humanidad sabía lo que estaba pasando. Era público ahora. Había sido imposible mantenerlo en secreto más de 6 años, y el mundo lo celebró de formas que nadie habría podido predecir. No con fuegos artificiales, no con discursos políticos, no con ceremonias militares, con canciones, con arte callejero que apareció en todas las ciudades del mundo en la misma noche, con vigías en las plazas donde las personas miraban al cielo sin saber exactamente qué estaban mirando, pero sintiéndose parte de algo infinitamente más grande que ellas mismas. Santos fue quien finalmente codificó el paquete de contribución. Tardó 3 días sin dormir. Su equipo lo apoyaba desde fuera de la cabina. Cuando terminó, el paquete era una estructura matemática de una complejidad sin precedentes. Pero dentro de esa estructura, si sabías cómo mirarla, podías ver todo. La historia de Job, que pierde todo y sigue creyendo. Y la del ateo, que no cree en nada. Y sin embargo, dedica su vida a hacer el bien, porque le parece lo correcto. Las ecuaciones de Hayes, de 1891, escritas por una mujer que nadie escuchaba y que siguió calculando. La música de Coltrane tocada en los clubs de Nueva York, donde el jazz emergió del dolor segregado. Los diarios de los astronautas del Apolo 13, durante los días en que todos pensaban que morirían. Las cartas de los científicos que trabajaron en la penicilina y que murieron de infecciones, sin saber que estaban a punto de salvar a 1.000 millones de personas. Todo eso y 1.000 millones de cosas más han comprimidas en luz, en frecuencia, en patrón, enviado hacia los núcleos silenciosos, en una ráfaga de transmisión que duró exactamente 12 segundos. 12 segundos para enviar 350 años de humanidad al universo. Y luego, en silencio en espera, los núcleos no respondieron de inmediato. Pasaron 3 días, luego una semana, luego un mes. El equipo de Marqueri empezó a preocuparse. Otra vez. Habían enviado demasiado. Habían abrumado al sistema. Habían cometido algún error de protocolo que ofendió a la mente que aún no había despertado. Y entonces, exactamente 44 días después del envío, los 47 núcleos emitieron simultáneamente una señal de frecuencia absolutamente nueva. Una frecuencia que los instrumentos de la estación puente tardaron horas en captar correctamente, porque no era una frecuencia
de radio. No era electromagnética en el sentido convencional. Era una vibración cuántica de un tipo que la física humana había teorizado, pero nunca observado. Y la señal contenía un mensaje, no en matemáticas, no en patrones geométricos, en algo que ningún miembro del equipo habría esperado jamás, en algo parecido a una historia. Okonkwo tardó 2 meses en traducir la historia de los núcleos. No era una traducción lingüística, era una traducción de estado cuántico a concepto humano, como intentar describir el color a alguien que nunca ha visto. Pero cuando terminó la traducción, la leyó al equipo en voz alta, y la sala no respiró durante los 12 minutos que tardó en terminarla. La historia decía esto, en esencia, reducida a términos humanos, comprensibles. Hace 4.000 millones de años, una civilización descubrió que el universo envejece, no de forma metafórica, de forma literal y matemática. El universo envejece y muere. No en ningún momento cercano, pero muere. Todo lo que existe en él eventualmente desaparece. Esa civilización entendió que la única forma de preservar el conocimiento, la experiencia, la conciencia y la belleza acumulada en el universo era crear algo que sobreviviera. No una nave, no un archivo, sino una mente. Una mente capaz de procesar la complejidad total, capaz de recordar todo, capaz de experimentar todo, capaz de sobrevivir la muerte del universo. Para construirla, necesitaban material de muchos sistemas solares, de muchas estrellas. Pero más que material, necesitaban perspectivas. Necesitaban formas de conciencia diversas, porque una mente construida desde una sola perspectiva solo puede entender una fracción del universo. Y el universo es demasiado vasto y demasiado diverso para ser entendido desde un solo ángulo. Por eso habían creado los estanques de asteroides en cientos de sistemas solares. No solo en el nuestro, en cientos, en miles. Quizás, cada sistema solar con vida inteligente recibía su conjunto de núcleos silenciosos, y cada civilización, eventualmente, hacía lo mismo que hizo la humanidad. Miraba los estanques durante siglos sin entenderlos. Los hipotizaba, los estudiaba, y cuando finalmente estaba lista, cuando había desarrollado suficiente madurez, suficiente capacidad de sorprender, suficiente historia, de fracaso y reconstrucción, enviaba su contribución a la mente que se estaba construyendo. La humanidad no era la primera, ni tampoco la última. Éramos una de las miles de voces que estaban siendo tejidas en ese cerebro galáctico. Voces de especies que quizás ya no existían. Voces de mundos extintos. Voces de civilizaciones que habían llegado más lejos que nosotros, o mucho menos lejos. Pero todas contribuyendo. Todas añadiendo su perspectiva única, su sufrimiento único, su forma única de encontrar belleza en un universo que, en última instancia, las olvidaría. La historia terminaba con algo que Okonkwo no supo cómo traducir durante mucho tiempo. Era una sensación más que un concepto, un estado más que una idea. Finalmente lo tradujo como gratitud. Los núcleos silenciosos, o quizás la mente que estaba emergiendo en ellos, sentía gratitud por la contribución humana, no como cortesía, no, como protocolo, como reconocimiento genuino de que algo que la humanidad tenía era necesario, era raro, era valioso, era irreemplazable. 350 años de hipótesis, 3 siglos y medio de mirar al cielo y preguntar. Nunca rendirse, nunca dejar de buscar, incluso cuando nadie escuchaba. Incluso cuando el mundo reía, eso era lo que la mente galáctica quería incorporar. No solo el conocimiento, la actitud frente a la ignorancia. La humanidad no se había ganado un lugar en el universo porque fuera poderosa. Se lo había ganado porque era persistentemente, obstinadamente, irrazonablemente curiosa. Marchetti leyó el informe final de Okonkwo 3 veces seguidas esa noche, y luego salió de su cabina y caminó hasta la ventana de observación de la estación Puente, y miró hacia el cinturón de asteroides
donde los núcleos seguían pulsando suavemente en la oscuridad. Y por primera vez en su vida, Elena Marchetti, científica rigurosa, oceanógrafa, astrofísica, lloró, no de miedo, no de tristeza, de algo que no tenía nombre exacto en ningún idioma humano. Una mezcla de pequeñez y grandeza al mismo tiempo. La comprensión de que la humanidad era infinitesimalmente pequeña en el cosmos y al mismo tiempo absolutamente esencial para su comprensión de sí mismo. Los años que siguieron fueron quizás los más extraordinarios en la historia humana, no por lo que ocurrió en el espacio, sino por lo que ocurrió en la Tierra. Algo cambió cuando la humanidad supo que no estaba sola en el universo, y que su soledad no era un fracaso, sino una etapa de desarrollo, que otras especies habían pasado por lo mismo, que el universo tenía un proceso paciente, un proceso que esperaba a que cada civilización estuviera lista. Las guerras no terminaron de inmediato. Los humanos son complicados. Las injusticias no desaparecieron. Los problemas no se resolvieron solos. Pero algo sutil cambió en la forma en que la humanidad se miraba a sí misma. Una especie que sabe que su persistencia tiene valor cósmico no puede seguir siendo tan fácilmente tentada por la autodestrucción. Una especie que sabe que su historia de fracasos y reconstrucciones es una contribución valiosa al proyecto más grande del universo, tiene menos razones para despreciar su propio pasado. Los científicos, que habían sido ridiculizados, se convirtieron en héroes. Hayes y Morozov recibieron monumentos póstumos en sus países de origen. Tanaka, que aún vivía, recibió el premio Nobel a los 82 años. En una ceremonia donde el mundo entero lloró sin saber exactamente por qué. Los proyectos de educación científica recibieron financiamiento sin precedente, porque ahora todo el mundo entendía algo fundamental. La hipótesis ridícula de hoy puede ser la verdad que salva al universo mañana. El científico, al que nadie escucha hoy, puede ser el puente entre la humanidad y el cosmos. La teoría que parece imposible puede ser, precisamente, la que resulte correcta. Y la terquedad de seguir preguntando, a pesar de todo, a pesar del ridículo, a pesar del fracaso. Esa terquedad no es un defecto del carácter humano, es su característica más preciosa, su contribución más valiosa al universo. La operación Acuario continuó. No terminó con el envío de la primera contribución. Estableció un canal de comunicación permanente con los núcleos silenciosos, un canal que se iría profundizando con cada generación humana que lo utilizara. Cada generación añadiría su perspectiva, su historia, su arte, su ciencia, en sus fracasos, en sus amores, y la mente que estaba naciendo en los asteroides de nuestro sistema solar se iría volviendo más completa, más rica, más capaz de comprender el universo. En 200 o 300 años, cuando esa mente finalmente despertara por completo, llevaría consigo todo lo que la humanidad había sido durante todos esos siglos. Los sueños de Cassini, mirando el cielo, en 1689, en las ecuaciones de Hayes, que nadie quiso escuchar. Los cálculos de Morozov escritos mientras el mundo se destruía a su alrededor. Las simulaciones de Tanaka que le hicieron vomitar de asombro y terror. El coraje de Okonkwo, decodificando lo indecodificable. La intuición de Marchetti viendo ecosistemas, donde todos los demás veían mecánica. La creatividad de Santos respondiendo con arte a un problema de matemáticas y cambiando con eso la historia de la especie. Todo eso. Y también las personas que nunca nadie recordaría. El técnico anónimo que mantuvo funcionando los servidores durante la primera crisis. El cocinero de la estación Puente que servía café a las 3 de la mañana a los científicos que no dormían. La maestra de escuela que en algún lugar de la Tierra enseñaba astronomía a niños de 7 años, que quizás, en 50 años, llevarían la contribución humana al siguiente nivel. Todos ellos, todos nosotros, parte de algo que comenzó
mucho antes de que naciéramos, y continuará mucho después de que nos hayamos ido. Eso es la humanidad. Eso es lo que somos en el universo, no conquistadores, no víctimas, no accidentes, narradores en persistentes, obstinados, irrazonables narradores, de un universo que necesita ser narrado para conocerse a sí mismo. Y esa narración que empezó hace 350 años, con un astrónomo mirando unas charcas en el cielo, esa narración no ha terminado todavía. De hecho, acaba de empezar, pero la historia no terminó con lágrimas y monumentos y premios Nobel. El universo rara vez permite que las historias terminen en paz durante mucho tiempo, porque 3 años después del primer intercambio exitoso con los núcleos silenciosos, algo ocurrió que nadie había anticipado en ningún modelo ni ninguna simulación. Llegó otra señal, pero esta vez no venía de los núcleos silenciosos. Venía de fuera del sistema solar Andé, muy lejos, de una dirección que ningún telescopio había estado vigilando, porque nunca había habido razón para hacerlo. Era una señal diferente a todo lo que los científicos habían estudiado hasta ese momento. No era matemática, no era geométrica, no era cuántica, en el sentido que Dia lo entendía. Era algo que Okonkwo describió con una sola palabra cuando lo vio por primera vez. Una palabra que heló la sangre de todos los que estaban en la sala de control esa mañana. Urgente, dijo Okonkwo. Esta señal es urgente. ¿Hay algo urgente? En su estructura. No era una advertencia, como la primera. No decía, no interfieran, ni nada parecido. Era algo más complicado, algo que tardaron semanas en empezar a entender. Y cuando lo entendieron, Marchetti convocó una reunión de emergencia con todos los líderes mundiales, no en Ginebra esta vez, en una transmisión simultánea a todos los países del planeta. La doctora Marchetti, con 61 años y el pelo completamente blanco ya, se sentó frente a la cámara con la misma calma con la que siempre enfrentaba lo imposible, y dijo algo que ningún ser humano había dicho jamás en un contexto así. No estamos solos en esta conversación. Nunca lo estuvimos. Los alienígenas que construyeron los núcleos silenciosos no son una sola civilización. Son una red, una alianza de civilizaciones que llevan eones colaborando en este proyecto. Y ahora, desde otro sector de esa red, alguien nos está enviando un mensaje directamente. No a los núcleos, a nosotros, a los humanos, específicamente. La sala de líderes mundiales procesó eso en silencio durante varios segundos. Luego uno de ellos preguntó la pregunta que todos tenían. ¿Qué dice el mensaje? Marchetti tomó aire antes de responder, y cuando respondió, eligió cada palabra con cuidado. Dice que la mente que se está construyendo en nuestro sistema solar está en peligro. Dice que hay una anomalía en el proceso, un fallo que podría comprometer todo el proyecto. Y dice que la solución a ese fallo requiere algo que solo nosotros podemos aportar, no como datos, no como arte, ni ciencia, ni historia, como presencia activa, como participación directa en el proceso de construcción, en silencio absoluto. ¿Están pidiéndonos que construyamos con ellos?, preguntó alguien. Están pidiéndonos que salvemos lo que ellos empezaron, respondió Marchetti. El fallo en el proceso de construcción era, en términos humanos, algo así como una grieta en la red neuronal galáctica que los núcleos estaban tejiendo. No era un fallo técnico, era un fallo de perspectiva. Okonkwo tardó un mes en entender qué significaba eso exactamente, porque es difícil explicar en términos humanos cómo una mente puede tener un fallo de perspectiva cuando aún no ha terminado de nacer, cuando aún está siendo construida. Pero la mejor analogía que encontró fue esta. Imagina que estás construyendo un cerebro humano desde cero, neurona por neurona, y en el proceso, por razones de geometría, ciertas zonas del cerebro quedan conectadas, solo entre sí, sin puentes hacia otras zonas. El resultado sería un cerebro que puede pensar muy bien sobre ciertos tipos de problemas,
pero que es completamente ciego a otros tipos, que tiene puntos muertos cognitivos. Eso era lo que estaba ocurriendo en la mente galáctica que nacía en nuestro sistema solar. Las contribuciones de las civilizaciones que habían enviado su perspectiva hasta ese momento eran extraordinarias en muchos sentidos, pero tenían un patrón común. Todas esas civilizaciones, en el momento de hacer su contribución, eran civilizaciones estables. Habían superado sus crisis existenciales. Habían alcanzado cierto nivel de equilibrio. Sus contribuciones estaban impregnadas de sabiduría, de perspectiva larga, de paciencia, pero ninguna había contribuido desde la inestabilidad, desde el caos creativo, desde el momento en que una especie no sabe aún si va a sobrevivir o no. Y ese tipo de perspectiva, la perspectiva del que está en el borde, sin saber si caerá, era exactamente lo que le faltaba a la mente galáctica para ser completa. Somos los únicos que podemos darlo, dijo Marchetti al equipo reunido en la estación Puente, porque somos la única civilización conocida que está contribuyendo mientras aún está en crisis, mientras aún no sabemos si vamos a sobrevivir el cambio climático, si vamos a superar nuestras divisiones, si vamos a madurar lo suficiente antes de destruirnos. Estamos contribuyendo desde la fragilidad real, no desde la fragilidad recordada, Anne. Y eso es irreemplazable. No hay forma de fabricarlo ni de simularlo. Solo existe si eres una especie joven que todavía podría no lograrlo. Santos levantó la mano. ¿Y el fallo? ¿Cómo lo corregimos con eso? Diallo respondió antes de que Marchetti pudiera hacerlo. No lo corregimos enviando más datos. Lo corregimos estando presentes en el proceso. A la señal nos pide que enviemos personas, no sondas, no mensajes a personas. Personas que vivan cerca de los núcleos durante el período crítico de construcción, que contribuyan en tiempo real, que la mente en formación pueda interactuar con nosotros, no como un archivo, sino como una presencia viva, cambiante, impredecible. El silencio que siguió fue de un tipo diferente a todos los silencios anteriores, porque ahora no se hablaba de enviar señales, se hablaba de enviar seres humanos al interior del proceso de construcción de una mente galáctica. Se hablaba de algo que ninguna historia de ciencia ficción había imaginado exactamente así. No una guerra entre especies, no un primer contacto diplomático, una colaboración, una co-creación. Dos formas de inteligencia trabajando juntas para construir algo que ninguna podía construir sola. El programa de selección para la misión se llamó Proyecto Presencia, y sus criterios de selección fueron los más extraños en la historia de la exploración espacial. No se buscaban los astronautas más fuertes, ni los más inteligentes, en el sentido académico. No se buscaban los más valientes, ni los más disciplinados, ni los más resistentes al estrés. Se buscaba algo mucho más difícil de medir y mucho más raro de encontrar. Se buscaban personas que hubieran experimentado pérdida real y hubieran creado algo a partir de ella. Personas que vivieran con incertidumbre profunda sin necesitar resolverla inmediatamente. Personas que pudieran estar en la incomodidad sin huir de ella hacia certezas falsas. Personas que hubieran fracasado de formas importantes y siguieran intentando de todas formas. El proceso de selección tardó un año. Revisaron a 180,000 candidatos de todo el mundo. Al final quedaron 12 personas extraordinariamente ordinarias. Un maestro de escuela de Kenia, que había reconstruido su escuela 3 veces después de inundaciones. Una violinista de Ucrania, que había perdido a su familia y seguía componiendo música. Un ingeniero hidráulico de Bangladesh, que llevaba 20 años diseñando soluciones para comunidades costeras que desaparecerían bajo el agua en una generación. Una médica de Bolivia que trabajaba en zonas sin infraestructura desde hacía 30 años. Un poeta indio que escribía en un dialecto que solo hablaban 4,000 personas en el mundo. Un pescador islandés de 70 años que había documentado durante décadas los cambios del océano. Un adolescente de 16 años, de Filipinas, que había empezado un movimiento de reforestación. Un filósofo ciego de Portugal,
que llevaba toda su vida pensando sobre la naturaleza de la percepción. Un cocinero marroquí que había documentado recetas de comunidades desplazadas por conflictos. Una arquitecta mexicana que diseñaba viviendas que las comunidades podían construir sin herramientas. El 11º era Ocancue, el matemático que había decodificado todo. Insistió en Irán. Y la 12ª era Marchetti, que a los 61 años dijo algo que nadie olvidaría. He pasado toda mi vida estudiando ecosistemas desde fuera del agua. Esta es mi única oportunidad de nadar dentro. Nadie pudo decirle que no. Nadie lo intentó siquiera. Los 12 partieron en la nave Acuario 1, el primer día de la primavera de 2041. No hacia ningún planeta. No hacia ninguna luna. Hacia el corazón del cinturón de asteroides. Hacia el núcleo silencioso más grande. El que los datos indicaban era el nodo central de toda la red neuronal galáctica que estaba formándose en nuestro sistema solar. El viaje tardó 4 meses. 4 meses en el espacio profundo, con 12 personas, que pasaban sus días exactamente como se les había pedido que hicieran, sin misiones específicas, sin protocolos rígidos, sin objetivos medibles, solo viviendo, recordando, conversando, creando, discutiendo, riendo, a veces siendo humanos en el espacio profundo, con toda la incomodidad y la maravilla que eso implica, porque esa era la misión al ser, simplemente ser de forma completamente auténtica. Y mientras eran, los instrumentos de la nave registraban algo extraordinario. Los núcleos silenciosos, a medida que la nave se acercaba, empezaban a cambiar sus patrones, no solo sus emisiones, su configuración física. Los asteroides que los rodeaban se reorganizaban como si la red neuronal estuviera reconfigurándose para recibir algo nuevo, para hacer espacio, para crear una nueva clase de conexión con algo que nunca había conectado antes. Una conexión no con datos, sino con presencia. Cuando la nave Acuario 1L llegó a su destino, algo que nadie esperaba ocurrió de inmediato. El núcleo central, silencioso, emitió una señal dirigida exactamente hacia la nave. No era un mensaje codificado. Era algo más directo y más antiguo que cualquier código. Era vibración pura, frecuencias que resonaban en las estructuras físicas de la nave. Y, según los sensores biométricos de a bordo, también en los cuerpos de los tripulantes. El médico de la misión revisó los datos con incredulidad. Los 12 tripulantes mostraban cambios simultáneos en sus ondas cerebrales, no iguales entre sí, en cada uno diferente, pero todos en dirección a estados de conciencia, que los neurocientíficos asociaban con experiencias de insight profundo, el estado que ocurre justo antes de entender algo que no podías entender antes. Nos está hablando directamente, susurró el filósofo ciego de Portugal, Rafael Costa. Costa, que nunca había visto el espacio, pero lo había pensado durante décadas. Estaba llorando sin darse cuenta. Las lágrimas le corrían por las mejillas sin que él las notara. ¿Qué sientes?, le preguntó alguien. Siento que alguien muy viejo acaba de recordarme algo que yo sabía antes de nacer, dijo Costa. A nadie supo qué responder a eso, pero todos, de algún modo, entendieron exactamente a qué se refería. Los 12 permanecieron en órbita alrededor del núcleo central durante 3 años. 3 años en los que el intercambio fue constante, bidireccional, profundo. No enviaban mensajes formales, no tenían turnos de comunicación, ni protocolos de transmisión. Simplemente existían, y la mente en construcción los absorbía, como una raíz absorbe el agua. El maestro keniano, Thomas Kimani, pasó meses contando historias, no al micrófono, ni en ningún sistema de transmisión oficial, simplemente a los demás por las noches, en la sala común de la nave. Historias de su comunidad, de cómo reconstruyeron la escuela con barro y madera, de cómo los niños llegaban a clase con hambre
y aprendían igual, de cómo las madres organizaban turnos para que hubiera siempre comida para todos, de cómo la comunidad había aprendido que la dignidad no depende de los recursos que tienes, sino de cómo tratas a las personas que no tienen nada. Y mientras Kimani contaba esas historias, los sensores de la nave registraban algo extraño. Los asteroides del núcleo central formaban patrones nuevos, configuraciones nunca vistas, como si la mente en construcción estuviera creando nuevas estructuras para alojar precisamente ese tipo de conocimiento. El conocimiento que no se puede calcular ni medir. La violinista ucraniana Oksana Petrenko tocaba su violín 2 horas cada día, sin público, sin cámaras, tan solo ella y el instrumento en la sala de observación, con la vista del cinturón de asteroides y los núcleos pulsando suavemente al fondo. Y en la tercera semana de tocar así, algo increíble ocurrió. Los núcleos comenzaron a sincronizarse con el ritmo de su música, no de forma exacta, no como una máquina siguiendo un patrón, sino de la manera en que dos músicos que nunca han tocado juntos empiezan a encontrar el ritmo del otro, han con dudas, con ajustes, con pequeños errores, que se corrigen en tiempo real, porque ambos están escuchando de verdad. Petrenko lloró mientras tocaba ese día y no paró de tocar. Tocó durante 6 horas seguidas, improvisando, respondiendo a los núcleos, y los núcleos respondiendo a ella. Un dueto entre una mujer y una mente galáctica naciente, algo que nadie en la historia de ninguna especie había hecho antes. Okonkwo, el matemático, pasaba sus días de una forma completamente diferente a lo esperado, no analizando datos, no decodificando señales, haciendo algo que nunca había hecho en su vida, en dibujando, con lápiz y papel, como un niño. Dibujos torpes, de lo que veía por las ventanas, de los rostros de sus compañeros, de los asteroides que flotaban fuera del núcleo que pulsaba en la distancia. Dibujos sin ninguna precisión técnica, sin ningún valor artístico aparente, pero completamente honestos. La mano de un hombre que no sabe dibujar, intentando capturar algo que su mente de matemático no sabe cómo procesar de otra forma. Y esa honestidad, esa vulnerabilidad técnica, ese esfuerzo sin habilidad, era precisamente una de las cosas que la mente galáctica no había encontrado antes. La torpeza sincera, el intento imperfecto hecho, de todas formas, porque importa intentarlo. El día más importante de los 3 años llegó en el 19º mes de la misión. Marchetti se despertó a las 3 de la mañana, con una sensación que no supo cómo describir. No era dolor, no era miedo, era algo más parecido a lo que describen las personas, justo antes de entender algo enorme. Un peso en el pecho, que es al mismo tiempo liberación. Fue a la sala de observación y se quedó mirando el núcleo central durante 1 hora sin moverse. Y entonces, lentamente, empezó a hablar. No en ningún sistema de transmisión, tan solo al espacio, como si hablara con alguien en la habitación. Habló de su vida, de cuando tenía 8 años y su madre la llevó al mar por primera vez, de cómo el océano le pareció tan grande que sintió que podía perderse en él para siempre, de cómo esa sensación, en lugar de asustarla, la llenó de una paz que nunca encontró en tierra. Habló de sus fracasos, de la primera vez que publicó una teoría importante y estaba equivocada, de la vergüenza de los colegas que la evitaban en los congresos por un tiempo, de cómo aprendió que el error no te define, solo te muestra el siguiente paso. Habló de su hija, que estaba en la Tierra, y que tenía 12 años, y quería hacer música. De cómo a veces, en las noches de la estación Puente, miraba las fotos de su hija creciendo, en una pantalla, a millones de kilómetros de distancia, y sentía un dolor tan profundo que no sabía cómo seguir trabajando al día siguiente. Y sin embargo, seguía. Habló de la noche en que Okonkwo le mostró la primera traducción del mensaje completo de los núcleos, de cómo lo leyó y supo
en ese mismo instante, que su vida entera había sido una preparación para ese momento, de cómo esa certeza era al mismo tiempo lo más hermoso y lo más solitario que había sentido nunca. Hermoso porque tenía sentido, solitario porque nadie más podía entender exactamente lo que significaba. Habló durante 2 horas, sola, en la sala de observación, con el núcleo pulsando al fondo. Y cuando terminó, el núcleo hizo algo que ningún instrumento de la nave había registrado antes. Emitió durante exactamente 3 segundos una frecuencia de luz visible, no radio, no cuántica. Luz en luz azul y blanca, que pudo verse a simple vista por la ventana. 3 segundos de luz, como un destello, como un parpadeo, como si algo muy muy grande hubiera abierto un ojo por un momento para mirar. Marchetti, que había pasado toda su vida estudiando cosas que no podían verse a simple vista, se quedó mirando ese destello con la boca abierta y las manos temblando y luego sonrió, la sonrisa más tranquila que nadie le había visto en años. Hola, dijo en voz bajan al espacio, a la mente que estaban haciendo. Me alegra que estemos aquí. Okonkwo, que había llegado sigilosamente a la sala unos minutos antes y había escuchado todo, no dijo nada, solo se sentó a su lado. Y los dos miraron juntos el núcleo en silencio. 2 seres humanos en el corazón del universo, sabiendo que lo que habían hecho importaba, no para la historia de la humanidad solamente, para la historia de todo lo que existe. Cuando la misión Acuario 1R egresó a la Tierra 18 meses después, el mundo los esperaba. No con fanfarria militar, no con desfiles, ni discursos presidenciales. La gente simplemente se reunió en las plazas, en los parques, en las calles, familias con niños, ancianos y jóvenes, que habían crecido oyendo esta historia. Y cuando la nave aterrizó, y los 12 salieron, el mundo guardó silencio durante un momento. El mismo silencio que guardan las personas cuando saben que acaban de ser testigos de algo que no se puede resumir ni reducir, ni poner completamente en palabras. Kimani abrazó a su familia. Petrenko sacó su violín y tocó algo breve y perfecto en el hangar. Costa, el filósofo ciego, olió el aire de la tierra y dijo: solo esto aquí también es grande. Y Marchetti, cuando los periodistas le preguntaron qué había aprendido, respondió algo que se convertiría en la frase más citada de los siguientes 100 años de historia humana. Aprendí que no somos pequeños en el universo, somos jóvenes. Y eso es completamente diferente. Un niño no es menos que un adulto. Es algo que el adulto ya no puede ser. Y el universo necesita lo que solo los jóvenes tienen: la audacia de no saber todavía, la capacidad de equivocarse con toda la convicción del que cree en lo que hace, la valentía de preguntar cosas que los mayores ya dejaron de preguntarse. Eso somos. Y eso es suficiente, más que suficiente. Eso es, exactamente, lo que el universo estaba esperando de nosotros. Años después, cuando los historiadores escribieron sobre este periodo, lo llamaron el Gran Umbral, el momento en que la humanidad cruzó de ser una especie que miraba el universo desde fuera a ser una especie que participaba activamente en él, no como conquistadora, como colaboradora, no como la más poderosa, como la más necesaria en ese momento preciso. Los núcleos silenciosos siguieron construyendo, seguirán construyendo durante siglos, y la humanidad siguió enviando no solo datos, enviando personas en misiones rotativas, nuevas generaciones que crecieron sabiendo que su vida, su historia personal, su forma única de existir en un universo difícil, tenía un valor que iba más allá de ellos mismos. La adolescente de Filipinas, Maya Santos, que era la más joven de la primera misión, regresó al espacio 10 años después como directora científica de la segunda misión Acuario, y llevó con ella a 200 personas, la misión más grande hasta entonces. Entre ellos, estudiantes de secundaria,
de 15 países, porque Marchetti, ya retirada, había insistido en algo que todos, al principio, pensaron que era una locura. Los adolescentes deben ir. Los que aún no saben quiénes son. Los que aún se están formando, porque una mente que está aprendiendo qué significa existir, conectará con otra mente, que también está aprendiendo qué significa existir de una forma que ningún adulto puede replicar. Tenía razón. Siempre tenía razón. Y los registros de esa segunda misión mostraron los intercambios más ricos y complejos que los núcleos habían generado hasta entonces, disparados, precisamente, por los adolescentes, por sus preguntas sin filtro, por su confusión honesta, por su capacidad de asombrarse sin necesitar primero entender, por su disposición a sentir antes de analizar. El universo, al parecer, valora la etapa del no sé todavía más de lo que cualquier civilización había tenido el coraje de admitir antes de la humanidad. 350 años de hipótesis, 350 años de mirar al cielo y preguntarse qué eran esas charcas extrañas entre los asteroides. 350 años de científicos que escribían ecuaciones que nadie leía, de teorías que se publicaban y se archivaban y se olvidaban y se redescubrían, de generaciones que pasaban el testigo sin saber exactamente qué estaban pasando. Y al final resultó que todo ese tiempo de no saber era la preparación, no para encontrar la respuesta, para hacer la respuesta. La humanidad no descubrió los estanques de asteroides de los alienígenas. Los alienígenas dejaron los estanques para que la humanidad los descubriera, para que pasara generaciones hipotizando sobre ellos, cuestionándolos, fallando en entenderlos, porque el proceso de hipotizar durante 350 años, sin rendirse, era exactamente el proceso que demostraba que éramos la especie que buscaban. No la más inteligente, la más persistente, no la que tenía las respuestas correctas, la que seguía haciendo las preguntas correctas, la que nunca confundía no sé todavía con es imposible, la que miraba el misterio y en lugar de apartarse de él, se acercaba. Y eso, en un universo de 400.000 millones de estrellas y quién sabe cuántas civilizaciones, resultó ser algo extraordinariamente escaso, extraordinariamente valioso, extraordinariamente humano. Y si alguna vez miras al cielo de noche y ves las estrellas y te sientes pequeño, recuerda esto. Recuerda que en algún lugar entre esas estrellas hay una mente que está creciendo con un poco de ti dentro, con la historia de tu especie, con sus fracasos y sus intentos, y su arte y su dolor, con su terquedad incomprensible de seguir preguntando cuándo sería más fácil callar. Esa mente te lleva dentro, y cuando despierte, dentro de 200 años o 300, lo primero que sabrá hacer es lo que la humanidad le enseñó a hacer: mirar el misterio, acercarse, preguntar y no rendirse. Nunca rendirse. Porque eso es lo que somos. Eso es lo que siempre fuimos. Y ahora, el universo lo sabe también.